On vient juste de se réveiller sur une plage au Mexique. On est arrivé hier soir, après avoir mangé des tacos dans une taqueria, on est arrivé sur une petite plage. Et Hector Milonias nous a accueillis. On a dormi sur la plage, on vient juste de se réveiller pour aller voir ce qu'il fait. C'est un pêcheur, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et on a vraiment hâte de découvrir tout ça. Près de 300 000 familles mexicaines dépendent de la pêche. De plus en plus d'initiatives sont prises pour encourager la pêche durable. Pratiquer la pêche durable signifie pratiquer un style de pêche qui permet aux espèces de poissons de se régénérer, donc de survivre comme espèces à long terme. L'enjeu est simple. Pour pouvoir continuer de profiter de la pêche dans le futur, il faut faire attention maintenant. Les générations futures en dépendent autant comme aliment que comme source de revenus. ¿Desde cuándo vive usted aquí? Hace 25 años. 25 años. ¿Y cómo empezó todo eso? Pues conocí a un señor dueño aquí de la casa que me crió, no es mi papá, pero me crió. Uh-huh. Es como mi papá y gracias a él pues soy alguien en la vida. Uh-huh. Y me dedico a pescar y pues es mi fuente de trabajo. ¿Y pues hacen unos 25 años que usted pesca? Sí. Incluso mi familia es del mar, todo. Ajá, ok. Y como me estaba diciendo más temprano hoy, usted todo el tiempo ha vivido aquí, cerca del mar, sí, ¿no? Sí, cerca del mar. Cerca del mar. Incluso donde nací, es cerca del mar, allá donde fuimos. Sí, donde fuimos más temprano hoy. Y pues es así con ese señor que usted ha empezado a pescar, sí, okay. Sí. Y en un día de trabajo, ¿cuántos chinchones tira a la vez? Pues tiro 3. ¿3? 3. Lo más 3. Sí, en septiembre trabajo el camarón. Ok. ¿Y el camarón también se pesca de la misma manera, con los mismos chinchones? Igual, pero más largos, de 400 metros, 300 metros, pero la malla es más chica y blanca. ¿Y cómo se tira? Se tira igual en panga, vas manejando y lo tiras por un lado y se va yendo todo el chinchón. Ajá. Así como tiro la bandeja. Ajá, misma manera, pero más a lo hondo, sí, en lo hondo, ando en los barcos, en todas partes de aquí de la bahía. Y cuando se va muy lejos, las ondas no se ponen más grandes. Sí, hay, en la temporada en septiembre hay malos tiempos, que hay a veces que hasta nos puede voltear la panga y arriesgamos y vamos y pescamos. Ok. ¿Y cuántos kilos saca a la vez? Pues un arbul, pues de repente agarras 1 kilo, puedes agarrar 100 kilos, 200 kilos, depende de la suerte de Dios. ¿Y esos kilos los venden aquí? Los vendemos en una cooperativa. Ok. En una cooperativa. Y también lo venden ahí en los comercios que sí, vimos. No, se lo vendemos en una cooperativa porque ellos nos patrocinan antes de ir a pescar, nos patrocinan con gasolina, con baños, con chinchorro para hacerlo. ¿Y cómo conoció usted a esta cooperativa o a la gente a la que vende el pescado? Porque son de la cooperativa, yo no soy socio de la cooperativa, sino que nosotros le entregamos, se llaman libres, que le podemos entregar a ellos sin compromiso. Pero como ellos nos ayudan primero, entregan los camarones, le entregamos el camarón. ¿Y el pescado cuando lo pesca? El pescado es mío, es soy mi propia dueño, pues. Aquí trabajo y yo lo gano mío, yo invierto todo en eso. Muy bien. ¿Y lo vende a sus amigos, la gente que conocimos hoy? Incluso sí, se los vendo a ellos cuando ocupan para ellos que lo revendan. Yo le doy un precio y ellos lo venden más caro. Sí, claro.
también hay unos que tienen restaurantes, ¿no? Sí, tienen restaurantes. Ahí mismo, como se los vendo a los restaurantes, ellos lo guisan y se lo venden a la gente. Ujú, muy bien, muy bien. ¿Y cómo conoció a esas personas, a esos que tienen restaurantes? Porque yo soy de ahí, pues. Y todo el mundo lo conoce. conoce, Y como correcto. cuando lo hemos visto, Sí. todo el mundo le conoce aquí. Sí. La pêche artisanale est pratiquée à beaucoup d'endroits au Mexique, par tradition et par conscience environnementale. D'un côté, les pêcheurs apprennent de génération en génération à pêcher responsablement et perpétuent le savoir-faire par passion pour le métier. D'un autre côté, des initiatives éducatives et de sensibilisation telles que celle de l'EDF mexicain, Environmental Defense Fund, ont réussi à atteindre la conscience des gens des régions côtières. Ces campagnes de sensibilisation font partie des efforts gouvernementaux pour protéger la pêche mexicaine. Elles sont aussi mises en œuvre par des communautés de pêcheurs qui s'unissent dans le même but. ¿Usted tiene gente que viene aquí para acampar cerca a su casa? Sí, son bienvenidos porque son gente como yo. Algún día yo voy a andar para aquellos lados y me pueden atender la mano. Sí. ¿Por qué no hacerlo yo, pues? Claro, muy bien. Y también me ha dicho que un día quiere comprar un motor para su bote. Con el favor de Dios, para ya no trabajar en la cooperativa esa y pues yo hacer mi propio negocio. ¿Y usted tiene otros proyectos que quiere hacerles en el futuro? Pues no, mi meta es trabajar, sobrevivir y salir adelante con mi familia y es todo. No anhelo nada porque no tengo otro proyecto que no sea el mar. ¿Y le gusta el mar? Sí, me fascina. ¿Le gustaría quedarse aquí toda mi vida? Sí, jamás me iría a otra parte yo. Lo único que sí puedo decir yo que cuando quieran venir a esta playa es bienvenido todo el mundo aquí. Son bienvenidos, somos pocas personas, pero tenemos corazón y siempre van a ser bienvenidos cuando vengan. Eso sí lo vimos, que usted tiene corazón. Y sí, sin conocerlos. Y sin conocernos, sí, okay. Claro. Eso habla bien de uno y dirá, Señor ve todo. Sí, claro. En même temps, des communautés informelles se forment aussi, comme on a pu observer autour d'Hector. En effet, Hector pêche lui-même dans la mer, devant sa maison, mais il aide aussi ses amis à le faire. Il héberge parfois chez lui des pêcheurs qui viennent pêcher à la canne en saison, ou d'autres qui ont besoin d'un endroit pour dormir près de leur lieu de travail. Il partage également de l'essence et une batterie de moteur avec son ami Mario, qui vient parfois dormir chez Hector avant de sortir en mer. Cette manière de fonctionner est pourtant menacée par la surpêche et les élevages de poissons. En effet, beaucoup de consommateurs n'achètent que du thon ou du saumon, malgré une grande variété de poissons, ce qui cause une surpêche de ces espèces face aux autres. Les élevages de poissons, quant à eux, sont ceux qui reçoivent le plus de financements étrangers. Des multinationales agricoles investissent des millions de dollars dans les élevages mexicains, qui produisent des milliers de tonnes de poissons par mois. Les communautés de pêcheurs organisées ne peuvent pas rivaliser avec ces quantités, encore moins les petites communautés informelles comme celle d'Hector. Et pourtant, le poisson pêché par Hector est délicieux. Il est plus sain et ne contient pas d'antibiotiques. Cette relation entre la pêche artisanale et la pêche industrielle nous fait réaliser à quel point nos habitudes en tant que consommateurs sont importantes. C'est notre demande de poissons et de fruits de mer sur les marchés qui mènent à la surpêche et aux élevages industriels. L'avenir de la pêche artisanale et de milliers de familles, ainsi que de plusieurs espèces de poissons, dépend de la sensibilisation qu'on peut faire auprès des consommateurs et des pêcheurs. Nourrir l'avenir dépend de l'éducation qu'on donne aujourd'hui.